está por arriba del parámetro normal. ¿Profesora? Sí. Disculpe. Sí, ¿quién habla? María José. Sí, María José, ¿qué tal? Quería saber, no con esto, sino con el tema de la materia. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo nos vamos a aprobar la materia? ¿Cómo va a ser el cursado? O sea, ¿vamos a tener que hacer otra vez esta materia el año que viene o cómo se hace? Bien, está buena tu preocupación e inquietud, que debe ser la de muchos. Igualmente después la profesora Gloria te va a comentar, pero no la van a tener que recursar de vuelta. Justamente por eso estamos ofreciendo todos estos medios, ¿sí? El aula virtual, el Jitsi, ¿sí? Pero ya después, ahora cuando yo termine de responderle, Liliana, no te preocupes, que ahí te va a responder la profesora Gloria. Dale, pero quédense tranquilos, chicos, la idea siempre es acompañarlos y apoyarlos, nadie va a perder nada. Ustedes también tienen que poner de su parte, o sea, participar en los encuentros, leer el material, es la suma de ambos esfuerzos, ¿sí? Bien. A ver, bueno, entonces con Liliana, dice, estaba pensando en la diastólica, dice, pregunta Liliana, cuando la diastólica está por encima o arriba del parámetro normal de 98, un ejemplo, acá me pone 130 milímetros de mercurio, 130, 98. Ahí todavía se considera un valor normal, Liliana, ¿sí? Porque la sistólica es de 130, ¿sí? Y 98 la diastólica, estaríamos dentro del valor ya normal, pero atente ahí con el valor mínimo, ¿sí? Con la diastólica estaría ya limítrofe, así que ahí lo podés anotar como normal, pero ahí te convendría después, a lo mejor, si está tu paciente, volverla a tomar. Recuerden que son varios registros para que yo pueda hablar, chicos, de una hipertensión o una hipotensión. Con uno solo no hago nada. Pero bueno, ahí yo ya atenti porque estaba en el limítrofe. Daimalú me coloca 11, pregunta 11 de ejemplos de intervenciones de enfermedad de acuerdo al mecanismo físico que actúa. Este punto ya lo vimos, sí, yo en la presentación del PowerPoint no definí cada uno, les di ejemplos, intervenciones de enfermería. Recuerden que los mecanismos, chicos, son los 4. Conducción, dije paño frío sobre la frente o axila. La convección, abanicar al paciente o ofrecerle algún medio para que pueda abanicarse o abrir la ventana de la sala o de la habitación, ¿sí? Luego tenían la radiación, que era poder quitar ropa de cama o quitarle ropa, que se alivie el paciente con la persona con la ropa que tiene, ¿sí? Pero eso ya lo vi. Bueno, profesora, me parece que ya se aclararon todas las dudas, se han excedido en el tiempo de disertación y de consulta sobre todo lo que vimos. Les quería comentar que en el foro de consultas hay respuestas sobre estos temas también, así que ingresen al foro y entonces ahí van a poder también leer las preguntas y las respuestas, tanto preguntas de alumnos y respuestas docentes, así que estén tranquilos. ¿Está bien? Perfecto, Gloria. Excelente la clase, profesora Cecilia, y ahora seguimos Verónica y yo tratando de resumir lo más que podamos la unidad 1 a 4, así no se hace tan extensa este contacto. Muchas gracias. Gracias. Había una alumna que tenía una consulta después, Gloria, con respecto a la cursada. Ah, perfecto. Ahí estoy con esa respuesta a la alumna y a todos. Ustedes piensen, como dijo la profesora Cecilia y compartimos con la profesora Verónica, le estamos dando todas las posibilidades para que ustedes continúen formándose a través de la virtualidad. Tenemos pensado un plan de contención para todos los alumnos que han tenido dificultades con la virtualidad. Ese plan de contención está previsto para cuando retomemos la presencialidad. Ya tengo consultas en relación a quienes no tienen computadora para enviar el trabajo práctico al aula, porque toda su conectividad es a través del celular. En ese plan de contención seguramente podrán entregarlo escrito, impreso por computadora, que utilizarán tal vez la del centro de estudiantes, o buscaremos la forma de que también su trabajo práctico sea entregado, pero por lo pronto no a través de fotos de WhatsApp, sino que en ese plan de contención los alumnos van a poder entregar su trabajo práctico de forma escrita, en carpeta, para también ser evaluados. Así que estén tranquilos, Vamos a ir avanzando lo más que podamos a través de la virtualidad
Y apenas retomemos la presencialidad, hacemos el plan de contención para todos, los que no alcanzaron todavía los objetivos. Repaso del primer cuatrimestre. En esta actividad de repaso que estamos pensando, queríamos hablar sobre la enfermería. Ustedes saben que la enfermería tiene una historia, ¿sí? Tiene una historia. Para hablar de la historia y resumir las etapas que tenemos en cuenta, le voy a pedir a la profesora Verónica que les hable brevemente sobre la historia de la enfermería. Hola Gloria, hola alumnos, ¿me escuchan? Hola. Hola. Sí, Verónica, te escuchamos perfecto. Perfecto. El tema es que estando tan lejos quizás hay un retraso, pero bueno, ustedes me dicen que me escuchan bien. Sí, Vero, te escuchamos bien y clarito. Perfecto, perfecto. Entonces, ante todo les quiero dar la bienvenida a todos los alumnos, agradecerles este espacio que me brinda la profesora Gloria y Cecilia. Como ya saben, yo estoy muy lejos y bueno, me encontró la pandemia aquí y bueno, desde aquí tratando de acompañarlos. Bueno, como dijo la profesora, la historia, la enfermería tiene una historia. Y como ustedes ya la vieron, vamos a hacer un repaso. Esta historia tiene distintas etapas, ¿sí? Vemos que la historia de la enfermería tiene 4 etapas. La etapa doméstica, la etapa vocacional, la técnica y la profesional. ¿Bien? La primera etapa, que es la etapa doméstica, la podemos relacionar con el concepto de la salud como el mantenimiento de la vida, ¿sí? Como la ayuda a los demás desde el inicio de la civilización, porque esta etapa va desde el inicio de la civilización hasta la caída del Imperio Romano. Y esta etapa sienta los primeros cuidados que dieron origen a los cuidados profesionales. Se desarrollaron formando parte de la historia de la atención de la salud de la época. Como dije, comienza desde las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano, y es la mujer la encargada de este aspecto de la vida en cada hogar. El objetivo es el mantenimiento de la vida frente a condiciones adversas del medio. Imagínense en esa etapa donde los riesgos eran muy grandes, donde había que salir a buscar el alimento, donde cualquier accidente era mortal. Imagínense, uno se posiciona en esta vida, en esta actualidad, habiendo antibióticos, antiinflamatorios, es decir, un montón de cosas que hoy tiene la medicina, que en ese momento no. Entonces, las condiciones adversas del medio eran muy grandes y una simple infección era mortal. Y en esta etapa también, el cuidado de la salud se relacionaba con las prácticas rituales que tienden a asegurar la vida, ¿sí? Era muy importante para ellos los rituales, se asociaba también a la magia, a la brujería. ¿Y qué elementos se utiliza para el cuidado de esa salud? Utilizamos los elementos de la vida natural: el agua para la higiene, las pieles para el abrigo, las plantas y, por ejemplo, aceites esenciales para la alimentación, y fundamentalmente las manos, que era un elemento de contacto maternal para transmitir bienestar. Era importante, cuidaban mucho con los pasajes. Y los cuidados para el mantenimiento de la vida, fundamentalmente en esta etapa se hacía a través de la promoción de la higiene, la adecuada alimentación, el vestido, las medidas de bienestar y los cuidados básicos, ¿sí? Esa, en síntesis, es la primera etapa. Quiero ser breve porque para que no sea tan extenso. La otra etapa, la que le sigue, que es la etapa vocacional, con esta etapa se inicia la creencia que la salud tiene un valor religioso. Se asocia fundamentalmente con el nacimiento de la religión cristiana. En esta etapa hay
como una nueva interpretación de la salud, y se atribuye la salud y la enfermedad a los designios de Dios. Las actividades de cuidar esa salud se relacionan con el concepto religioso de la enfermedad. ¿Quiénes eran esas personas dedicadas al cuidado? Estas personas dedicadas al cuidado eran religiosos, sacerdotes, sobre todo religiosas, que debían hacer votos de obediencia y sumisión, y actuaban en nombre de Dios, y permanecían en el seno de una iglesia. Y de la manera, ellos cuidaban reconfortando a través del consejo de tipo moral y de oración. Y utilizan el cuidado como un vehículo de salvación propia y de comunicación con Dios. No solo era cuidar y cuidarse. Y acá aparece la mujer, según Collier, la define a la mujer cuidadora. La mujer cuidadora en esta etapa es la mujer consagrada, pues tiene mucha relación con las órdenes religiosas. ¿Sí? Surgen, centran la atención, como ya les decía, en la oración, en los consejos morales, y como consecuencia de la expansión del cristianismo, surgen en Occidente órdenes monásticas y religiosas, que eran las encargadas en los hospitales, sobre todo en los monasterios, de cuidar a los enfermos. Conocimientos teóricos eran casi nulos, y se realizaban procedimientos simples. Lo importante era el cuidado de enfermeros, lo importante era el cuidado de los enfermos, los menesterosos y los necesitados. Y entonces, como ya les dije, esto abarca el inicio del cristianismo hasta finalizar la Edad Moderna. Después, esto termina la etapa vocacional y tenemos la tercera etapa, que es la etapa técnica. Y esto se relaciona con el concepto de la salud como lucha contra la enfermedad. Acuérdense, la primera etapa era el mantenimiento de la vida. La segunda etapa, el concepto de salud estaba relacionado con los designios de Dios. Y lo tomaban así como una cosa, una enfermedad era castigo del Dios o de los dioses. En esta tercera etapa, que es una etapa técnica, se relaciona con el concepto de la salud. Y esta orientación, eminentemente técnica, de la atención de enfermería, ya vamos a ver quién la desarrolla. Y en el mundo contemporáneo, este concepto de salud-enfermedad pierde esa connotación religiosa que tenía en la etapa anterior. Y esta etapa comienza con la revolución industrial, ¿sí? Se ven dos estratos sociales bien diferenciados. Está la burguesía, que era la clase capitalista, y la clase proletariada, que eran los trabajadores. En medio de todo esto había guerras, ¿sí? Y hubo un desarrollo industrial que modificó este equilibrio ecológico del hombre con el medio ambiente. ¿Y qué pasó? Las guerras, la revolución industrial, significó la creación de industrias, la palabra lo dice. Empezaron a fabricarse máquinas, empezaron a surgir las empresas, y estas empresas necesitaban empleados. Entonces, la gente que vivía en el campo se traslada a las ciudades a trabajar como en la clase proletariada. Y no siempre se trasladaban mudándose a casas cómodas, no, la gran mayoría se trasladaban sin las necesidades básicas cubiertas. Entonces empezó a formarse lo que eran asentamientos y empezó a haber un desequilibrio ecológico. Empezaron pestes, las enfermedades se proliferaron. Entonces aquí comienza también un problema de salud pública. Entonces empieza una nueva concepción de la enfermería y una nueva concepción del cuidado. Y aquí tenemos que hacer hincapié en esta etapa. En esta etapa técnica también se la conoce como la etapa de los reformadores de la enfermería, ¿sí? Porque se desarrolla fundamentalmente en el inicio del siglo XIX, se inicia con un movimiento de interés, ¿no? Por todo este progreso de la enfermería, de la salud, y da inicio a la profesionalización de la actividad de cuidar. Las enfermeras empezaban a ser
preparadas, remuneradas. Los grandes reformadores, porque nosotros hablamos aquí la gran figura de Florence Nightingale. ¿Se me escucha? ¿Esto voy bien? Vas bien, pero tranquila que está perfecto, se te escucha clarísimo y bien. Bárbaro. Bueno, yo les decía que nosotros asociamos la imagen de Florence Nightingale como la gran figura de la etapa técnica. Es más, de la enfermería, por supuesto. Pero antes hubo, figuras que no podemos dejar de obviar, como el matrimonio Flesner, que eran pastores luteranos, que en Alemania desarrollaron hicieron un gran avance en todo lo que es el cuidado de los pacientes. También surgieron las diaconisas de Kaisenberg, era un instituto de salud, las órdenes de las iglesias anglicanas. También podemos ver la figura de Elizabeth Fry. Sí, no podemos olvidarnos de todas ellas. Pero nos vamos a centrar en Florence Nightingale, porque fue la gran reformadora de la iglesia, de la enfermería. Y con Florence Nightingale representa el fin de la actividad de enfermera empírica, ya que lo hacía porque lo hacía de forma empírica, porque lo aprendió en la práctica, y la parte vocacional, y empieza la actividad de enfermería como profesionalización. Ella fue una pionera, realmente una vanguardista. Todos reconocemos que estaba a la vanguardia, décadas, y te diría hasta un siglo antes. Ella inicia las artes literarias de la disciplina, así, escribió las eternas y siempre actuales Notas de Enfermería, que fue el primer libro que se escribió de enfermería. Inicia la organización de la profesión y sobre todo la educación formal de la enfermería. Fue realmente una pionera. Ella nació en Italia, pero perteneció a la alta sociedad inglesa porque era de padres británicos, pero como su padre era un diplomático, eventualmente estaba allí. Y ella tomó la decisión de dedicarse a la enfermería y a la organización del funcionamiento de los hospitales. Fue autodidacta, adquirió conocimientos visitando hospitales, el instituto, sobre todo lo nombré el Instituto de Kaisenberg, ahí en donde estaban las diaconisas, ella se formó también ahí. Su primer empleo fue superintendente de un establecimiento de damas enfermas, trabajó en gestión, implementó el uso de agua caliente, campanillas para las llamadas, el ascensor, un montón de cosas que implementó en la enfermería que hoy en día seguimos recordando. Así que su capacidad de gestión fue altamente reconocida. Y ella intentó crear una escuela de enfermería, pero tuvo la negativa de la Junta de Gobierno en Inglaterra. Y entonces se ofrece como voluntaria en la guerra de Crimea, se traslada al hospital de Scutari, Constantinopla, y ahí organizó un departamento de enfermería. Dedicó sus esfuerzos a eliminar los problemas de saneamiento en esos pabellones del hospital, que era el hospital de Barracas de Scutari, que estaban en unas condiciones deplorables, como ustedes saben, ya han visto la película, estaban en unas condiciones espantosas. Entonces ella empezó a modificar, y vio que los soldados sufrían, además de las heridas, infecciones, congelación, estaban infectados de piojos, es decir que arriba de las heridas se le agregaban enfermedades asociadas a las malas condiciones higiénicas. No había mesas de quirófano ni anestesia, y la anestesia era solo para los oficiales, para el soldado común no tenía acceso a ello. Y los pacientes que no podían comer por sus propios medios también morían de inanición porque nadie se encargaba de ellos. Entonces, ante todo eso, ¿qué hizo Florence? Yo pregunto, ¿qué hizo? Entonces vemos que hizo un montón de cosas, organizó el saneamiento del hospital, se instalaron ebullidores para lavar, desinfectar, tratar de esterilizar la ropa, los elementos, lavaderos de ropa, contrató a las mujeres de los soldados para esas tareas, ordenó una limpieza bastante estricta, ventilación de los ambientes, favoreció la entrada de luz. Ella observó que con todas estas modificaciones en el medio ambiente, los pacientes, los soldados, mejoraban su condición y podían restablecerse. Se instalaron las cocinas, entonces ahí se realizaban dietas específicas y fundamentalmente creó su oficina. Fue la primera que tuvo una oficina del departamento de enfermería.
Así que fíjense si no fue vanguardista. Y allí redactaba las notas para todas las autoridades inglesas y bueno, ahí les daba los informes. Entonces, fíjense que con la llegada de Nightingale a Crimea, la mortalidad de los soldados descendió de un 40% a un 2%. Impresionante, solamente cambiando las condiciones de higiene y ambientales. Y es la primera que realizó estadísticas. La famosa dama de la lámpara. Terminada esta guerra de Crimea, volvió a Inglaterra y fue recibida por la reina Victoria, condecorada con la Cruz de San Jorge, y estas experiencias vividas le permitieron conceptualizar sobre la profesión de enfermería. Entonces comenzó a trabajar sobre una filosofía de enfermería, que después vamos a ver en modelos y tendencias. ¿Qué pasó acá? Recibió el homenaje del pueblo, le dieron un dinero para la creación de su escuela de enfermería y le dedicaron el saneamiento del ejército inglés. Es decir, que la enviaron a la India a realizar mejoras y organizar el ejército de la India. Fíjense al nivel que llegó esta adelantada. Bueno, creó su propia escuela, no voy a empezar a hablar de la escuela, los requisitos, todo eso, porque ya esto ustedes ya lo vieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron las aportaciones de Florence Nightingale, que la denominamos la pionera de la enfermería moderna? En el ámbito general, en la disciplina de enfermería, dijimos que inició la búsqueda de un cuerpo de conocimientos propios de la enfermería, es decir, que empezó a trabajar sobre la filosofía de la enfermería. Organizó enseñanzas, educación, inició la investigación de enfermería y fue la primera en escribir. Inició una organización de enfermería militar, fue la primera que utilizó estadísticas, epidemiología, conceptos de higiene, es decir, que realmente no me canso de decir que ha sido una adelantada. Creo que estamos todos de acuerdo con ello, porque realmente ha sido luminosa. Y la cuarta etapa, la última, para no cansarnos, es la etapa profesional, que la concepción de salud aquí se la ubica en un equilibrio entre los individuos y su ambiente, es decir, dentro de un proceso integral. Es decir, cambia fundamentalmente la orientación del cuidado enfermero y se desarrolla a partir de los años 60 en Estados Unidos, donde surgen nuevas definiciones de salud. Ahí comienzan a trabajar las teóricas de enfermería y comienzan a trabajar con los elementos del metaparadigma, que lo vamos a tratar más adelante. ¿Qué significa metaparadigma y cuáles son sus elementos? Así que esto supone que enfermería tiene intervención en el equipo multidisciplinario para realizar una atención eficaz, autónoma, de los diferentes aspectos de la salud individual y colectiva. ¿Sí? La enfermería, es decir, amplía su campo de actuación, comienzan a preguntarse sobre su razón de ser, entonces se desprenden de la dependencia histórica de otras disciplinas. Acá hablamos del modelo médico hegemónico, del cual enfermería sale, surgen enfermeras investigadoras a nivel teórico y filosófico. Y los métodos, lo importante acá es que los métodos de trabajo científico sustituyen a los empíricos. Y aquí un ejemplo muy claro de esto es lo que ustedes están trabajando, que es el PAE, que es el proceso de atención de enfermería. Es un ejemplo claro de lo que es un método de trabajo científico que vino a sustituir a los empíricos. Y bueno, se hizo muy, muy importante la enseñanza de la enfermería en las universidades y bueno, tenemos un reto como enfermería, todavía estamos transitando esta etapa profesional y tenemos un reto de seguir avanzando en nuestra disciplina, seguir investigando fundamentalmente, porque eso es lo que crea conocimiento. Bueno, terminé con un raconto breve de lo que es las 4 etapas que llevó siglos, pero bueno, esto es lo que tengo para contarles para poder seguir con otro tema que no sé cuál es el que sigue, Gloria. Perfecto, maravilloso, muy claro, muy interesante la historia. Seguimos, avanzo un poco y te vuelvo a convocar con otro tema. Ustedes saben que la enfermería es considerada una disciplina profesional. Decimos, ¿por qué disciplina?
por todo esto que señalaba Verónica de cómo estamos en la actualidad. La disciplina se refiere a la ciencia. La ciencia son conocimientos científicos, en este caso propios de la enfermería. Ustedes adquieren conocimientos científicos propios de la enfermería. ¿Por qué se habla de ciencia? Porque a través de la investigación se van acrecentando esos conocimientos. Verónica les señalaba recién, en la actualidad, teoristas, investigadoras, que van sumando conocimientos a esta ciencia que forma parte de la enfermería, ¿sí? ¿Por qué es profesional? Porque una profesión básicamente brinda un servicio a la comunidad. Una profesión tiene un marco regulatorio, es decir, una ley de ejercicio profesional. En nuestro caso es la Ley Nacional 24.004, sancionada en el año 1992. Una profesión tiene un código de ética, que es una guía, ¿sí? Una normativa a la que adhieren todos los profesionales de enfermería, ¿sí? Y ese código de ética fue elaborado por el Consejo Internacional de Enfermería, que es un organismo a nivel mundial. ¿Qué otra cosa tiene una profesión? Tiene nucleamiento. ¿Qué decir? Es decir, que sus profesionales se agrupan, se nuclean, formando asociaciones, colegios. En la provincia del Chubut está la Asociación de Enfermería del Chubut. A nivel nacional, la Federación Argentina de Enfermería. A nivel panamericano, la Federación Panamericana de Enfermería. Y a nivel internacional, el Consejo Internacional de Enfermería. Es decir, que la característica de profesión es el nucleamiento. Otra característica de profesión es la autonomía. ¿Qué significa esto? La libertad para tomar nuestras propias decisiones. Escuchaban a la profesora Cecilia hablar de tareas independientes de enfermería. ¿Qué significaba eso? Que yo decido, por mi conocimiento, que voy a actuar de una u otra manera. Ella les explicaba que un control de signos vitales es una tarea independiente de enfermería. ¿Por qué? Porque voy a estar apoyada en la autonomía de la profesión. No necesito ni espero que nadie me dé esa indicación, sino que es una actividad independiente que surge a través de la autonomía y basada en el conocimiento científico. ¿Está bien? Otro tema del que vamos a hablar hoy es la socialización profesional. En la unidad 1 aparece ese título. ¿Qué significa? Ustedes habrán trabajado en otras asignaturas reconociendo lo que es la socialización primaria. Es la socialización temprana que se recibe al interior de los hogares. Ustedes tienen una socialización que los va formando en valores, en principios, en deberes y obligaciones, en las etapas tempranas de la vida, ¿sí? Y se van acrecentando y van aumentando con el transcurrir de la vida. La socialización profesional se refiere a un proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual ustedes adquieren todos los conocimientos científicos, las habilidades, las destrezas, técnicas, procedimientos relacionados con una profesión. Es decir, que ustedes en este momento están transitando lo que es la socialización profesional. ¿Está bien? Enfermería también tiene, para identificarse como una disciplina profesional, lo que es el metaparadigma. Recién les explicaba la profesora Verónica estas características de entender el metaparadigma. El metaparadigma es el máximo, el exponente o conceptos que tienen que estar siempre presentes para todas las teorías o investigaciones y todos los modelos que surjan de atención, siempre están presentes, ¿sí? Hay 4 elementos que conforman nuestro metaparadigma. Es persona, es salud, es entorno y es cuidado. Cuando hablamos de persona, nos referimos a persona, familia y comunidad. Nosotros tenemos cuidados de enfermería profesionales sobre las personas, las familias y las comunidades, ¿sí? El elemento es persona. Tenemos en cuenta la salud.
ustedes se están formando con un enfoque preventivo, ¿sí? Ese enfoque de riesgo nos hace trabajar siempre para evitar que la persona enferme. Entonces nos centramos en la salud de la persona, ¿sí? Siempre con un enfoque positivista, ¿no es cierto? Buscamos proteger la salud, recuperar la salud o rehabilitar la salud, siempre en términos positivistas. En alguna bibliografía este elemento figura proceso salud-enfermedad. ¿Por qué? Porque hay veces que se ve alterada la salud, entonces se habla de enfermedad. Esa enfermedad puede ser transitoria o puede ser crónica, ¿sí? Y uno potencializa todo lo que tenga la persona de recurso para adaptarse a esa nueva situación. Otro elemento que tenemos es el entorno. Esa palabra entorno significa no solamente el entorno físico, geográfico, climático, sino también las relaciones sociales que se establecen. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cómo influyen positiva o negativamente en la salud de las personas las relaciones sociales que se establecen? Entonces, eso es el entorno, ¿sí? Y la palabra cuidado es referente propio de la enfermería, ¿no? Es lo que nos caracteriza a los enfermeros. En alguna bibliografía, en vez de la palabra cuidado, dice directamente enfermería. Nosotros el metaparadigma lo denominamos persona, salud, entorno y cuidado. ¿Está bien? Hablando de las teóricas, que después va a profundizar un poco Verónica, hay una teorista que es Bárbara Carper. Ella señaló que para poder brindar cuidados de enfermería eran necesarios conocimientos. Ella identificó 4 tipos de conocimientos. Identificó el cuidado empírico, que así denominó al científico, al ético, al estético y al personal. El empírico y científico es la base de todo cuidado. Yo necesito tener ese conocimiento para poder brindar cuidados. Ella también señalaba que era empírico porque nuestra experiencia a través del tiempo nos va a ir dando mayor destreza, mayor habilidad y mayor conocimiento, ¿sí? Ético, pensando en las personas, ¿no? Como seres sujetos de derecho, con libertades, ¿sí? Con deberes también, con todo lo que tenga que ver con ese reconocimiento del ser humano, del otro, ¿no? Del respeto, de la dignidad de las personas, todos los aspectos éticos, valores y principios, pautas culturales, historia de vida que trae esa persona. Lo estético se refería a que en cada acto de cuidado se deben dar las condiciones y crear esa situación. Es decir, que en ese conocimiento estético yo necesariamente tengo que buscar todos los elementos y las intervenciones necesarias en cada caso particular. Nuestro cuidado es individualizado, ¿sí? Aún atendiendo a personas con el mismo problema de salud, las características del cuidado van a ser distintas en unas y en otras, ¿sí? Y el conocimiento personal se refiere a las fortalezas y las debilidades que tenemos los enfermeros a la hora de brindar cuidado. Nos damos cuenta de que hay situaciones que movilizan sentimientos o algunas en las que estoy mejor preparado y me siento que puedo tener un desempeño más eficiente, o en otras en las que debo reconocer que no están dadas las condiciones para que continúe con ese cuidado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo daré a conocer y buscaré a algún colega que me sustituya en esa actividad. Eso es el conocimiento personal. Entonces Carper tenía conocimiento empírico, ético, estético y personal. Enfermería tiene identificadas 4 funciones básicas: asistencia, docencia, administración e investigación. Asistencia se refiere a ese contacto directo que se establece. Es la acción concreta, es la interacción intersubjetiva. Interactuamos. Yo atiendo a una persona, la persona lo comprende, me devuelve lo que entendió y nos retroalimentamos. La asistencia directa en un centro de salud, atendiendo familias en riesgo, en comunidades participando del saneamiento del medio. La asistencia es esa interacción directa que se establece. La docencia es el rol educador que hacemos todos los enfermeros y en distintos ámbitos.
siempre que tomamos contacto con una persona, en el escenario del cuidado que sea, nosotros estamos educando a través de la información y reconociendo que la persona entendió esos conceptos y los puede llevar a cabo. ¿Está bien? La administración, esa función, se refiere a que siempre en nuestras tareas hay un proceso administrativo que cumplir. Tenemos que dejar registros, confeccionar planillas, tener previstos los recursos necesarios, ¿sí? Hacemos todo un trabajo ordenado para poder llevar a cabo nuestra tarea. En todos los ámbitos en los que nos desempeñamos, siempre van a surgir tareas administrativas que cumplir y que van a reflejar el trabajo realizado, ¿sí? Y la investigación, como otra función básica, aún poco desarrollada, pero en estos últimos años van surgiendo nuevas investigaciones que van sumando y contribuyendo a ese cuerpo de conocimientos que denominamos ciencia. Y en los ámbitos donde uno desempeña también se hace continuas investigaciones cotidianas. Nos interesamos por conocer, identificamos problemas, elaboramos hipótesis, hacemos indagaciones, buscamos referencias bibliográficas, sacamos conclusiones, compartimos y difundimos lo actuado. Nada más que no queda plasmado ni registrado para dar a conocer al resto del colectivo enfermero. Pero la investigación necesariamente tenemos que buscar fortalecerla, ¿sí? Entonces las funciones básicas: asistencia, docencia, administración e investigación. Y los roles, rol es un papel que se desempeña, es algo, es una puesta en escena, ¿no? Como rol en un momento determinado. Por ejemplo, yo soy profesora, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy vecina, soy amiga, roles que desempeño en la sociedad. La enfermera también tiene muchos roles asignados, principalmente es cuidadora, ¿sí? Es administradora, es docente, es investigadora, es líder, es gestora, es defensora, es abogada. Es decir, en esa interacción que realiza con las personas, brindando cuidados, va a ir asumiendo distintos roles. ¿Se entiende? Nosotros siempre los roles los vamos señalando en género femenino, porque así estaba en la bibliografía de siempre, porque el rol protagónico fue siempre de la mujer, pero hace ya muchos años que se han sumado los hombres, los varones, y corresponde también como roles: cuidador, investigador, administrador, gestor, abogado, defensor. ¿Se entiende? Entonces no hay un número determinado de roles. Van a ser los que vayan surgiendo en esa interacción que se está llevando a cabo. ¿Está bien? Completamos 2 diapositivas de unidad 1 que estamos resumiendo todo lo actuado. Estos temas igualmente los vimos en la presencial en el aula magna. Es un repaso. ¿Hay alguna pregunta? Liliana me pregunta si todos los conocimientos de Carter se implementan en cualquier cuidado. Sí, en cualquier cuidado, en cualquier interacción, van a estar presentes estos cuidados, estos tipos de conocimientos. No es, todos estos conocimientos van a estar presentes para poder brindar cuidados de calidad. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a unidad 2. La unidad 2 nos centra en el cuidado. ¿Cómo definimos cuidado? Cuidado es la esencia de la profesión. Cuidado es el objeto de estudio de la carrera de enfermería. Cuidado es lo que representa a la enfermería, ¿sí? ¿Cómo cuidamos? Con compromiso, con responsabilidad, con ética, con conocimientos, ¿sí? Valorando la autonomía de la persona, fomentando la autonomía en ese cuidado que se brinda para las personas, ¿sí? Siempre le señalamos que uno tiene que generar que la persona participe activamente del cuidado de su salud. No generamos dependencia, no hacemos que la persona requiera sí o sí de un cuidado de enfermero continuo, sino que uno va a potenciar
que la persona pueda resolver cuestiones cotidianas en relación al cuidado de su salud de manera autónoma e independiente, ¿sí? Aparece otra teorista, Jacqueline Fawcett. Ella señala que hay formas de brindar cuidado, porque dice la enfermera brinda cuidados, pero ¿de qué manera brinda los cuidados? ¿De qué forma? Ella identifica 3 formas: una forma reactiva, una forma recíproca y una forma simultánea. La forma reactiva, en la cual la enfermera es la dueña del saber. La enfermera se considera la dueña del saber. Entonces no transmite información a la persona con la que se relaciona, solamente conserva ese conocimiento como propio, ¿sí? No interactúa, no espera respuesta del otro, solamente actúa a partir del conocimiento que posee. En la forma recíproca sí hay interacción intersubjetiva, quiere decir que nos relacionamos entre sujetos, hay un ida y vuelta en esa comunicación. Yo transmito el conocimiento y la persona me devuelve que puedo entenderlo, aclara dudas, inquietudes. Entonces yo tengo en cuenta al otro, yo enfermero tengo en cuenta al otro, recíproco. La forma de cuidado simultánea es mucho más abarcativa. En esa interacción intersubjetiva se van a aparecer otros integrantes que se suman a ese acto de cuidado. Por ejemplo, el equipo de salud, médicos, nutricionistas, kinesiólogos, personal de laboratorio, de farmacia, auxiliares de enfermería, también familiares, amistades, ¿sí?, que van a interesarse, que se van a sumar al cuidado que se está brindando en ese momento, ¿sí? Esta forma es la ideal en el cuidado de enfermería, una forma simultánea, porque muchas veces necesitamos apoyarnos en un familiar para que se haga cargo de ese cuidado en el hogar, como también interactuar con el equipo de salud, todos aunando esfuerzos para mejorar esa salud de la persona o contribuir a la mejoría de la persona. ¿Está bien? La filosofía del cuidado. ¿Por qué habla de que hay una filosofía del cuidado? ¿Por qué? Porque básicamente el cuidado surge de corrientes filosóficas a tener en cuenta. Una de las corrientes filosóficas es el existencialismo, otra es la fenomenología y otra es el humanismo. La filosofía relacionada con el existencialismo tiene que ver básicamente con el ser, con el existir, ¿no? Esa persona que va a recibir mis cuidados básicamente existe, tiene sus características. Ustedes vieron que nosotros trabajamos mucho con las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales, históricas, ¿sí? Entonces yo reconozco en ese ser que hay todo un complemento, toda una integralidad de esas dimensiones y que existe, que está, que es, ¿sí? La fenomenología tiene que ver con hechos o sucesos que se desencadenan a lo largo de la vida, ¿sí? Muchas veces se denominan crisis, ¿no? Porque hay un acomodarse a una situación nueva. La fenomenología habla de las crisis vitales, de las crisis accidentales. Las crisis vitales son las que surgen desde el comienzo de la vida, ¿no? Cómo hace ese bebé para satisfacer sus necesidades de alimentación, cómo va haciendo su desarrollo, qué condiciones de salud acompañan ese crecimiento. Después en la etapa lactante, del nivel inicial, de escolaridad, hasta llegar al adulto mayor, ¿no? Van ocurriendo a partir del transcurrir de la vida hechos o sucesos que van afectando a la salud de esas personas y en las cuales la enfermería interviene con un cuidado acorde a ese grupo etario. Las crisis accidentales tienen que ver con hechos o sucesos que aparecen imprevistamente en la vida de las personas. Puede ser una enfermedad crónica, puede ser un accidente, algún duelo, situaciones que hace peligrar la vida. Entonces todas esas cosas son tenidas en cuenta a la hora de preparar y fortalecer los cuidados que necesitan, ¿sí? Y el humanismo, básicamente relacionada con el ser humano, y esto de tener en cuenta cuáles son las características de ese ser humano,
¿no? La libertad, los derechos, lo que yo les decía anteriormente. Hoy por hoy los derechos humanos y últimamente hay muchas leyes que protegen al paciente, que le van generando que pueda tener acceso a la información médica, que pueda tener acceso a la documentación de su historia clínica. Hay toda en las leyes de los derechos del paciente, toda una normativa que debe ser tenida en cuenta para dar a conocer a la persona su participación en ese cuidado de la salud, en reconocer su autonomía, en la toma de decisiones y todo lo que es la protección de la confidencialidad de esos registros. ¿Entienden? Entonces, eso tiene que ver con lo que es la filosofía del cuidado, ¿sí? En este cuidado se habla de un cuidado enfermero. Ese cuidado enfermero tiene que ver con que nosotros tenemos que reunir todo ese conocimiento necesario del que estábamos hablando anteriormente para que mi cuidado sea efectivo, que mi cuidado sea de calidad. Nosotros pensamos en un cuidado a un ser integral. Recién les hice mención a las dimensiones que reconocemos en las personas, esas dimensiones biológicas, psicológicas, social, espiritual, cultural. Habla de la integralidad. Yo no puedo desconocer que una persona con algún problema social y que está desempleado no tenga alguna afección que tenga que ver con hipertensión arterial, con gastritis, es decir, que la parte biológica también se pueda complicar, ¿sí? No puedo separar, ¿entienden? Yo tengo que estar atenta a cómo van interactuando esas dimensiones en ese mantenimiento de salud de la persona, ¿está bien? Y nosotros hablamos de que cuidamos con un enfoque holístico. Ese enfoque holístico me está haciendo ver a mí que no solamente tengo en cuenta al ser integral, sino que sumo al entorno, reconociendo que está afectando también la salud de esa persona. Dije entorno como medio físico y relaciones sociales. Entonces, cuando hablo de enfoque holístico, hablo de un ser integral más el entorno. ¿Se entiende? Ahora le voy a pedir a la profesora Verónica que les hable un poquito rapidito de lo que es teorías y modelos, ¿sí? Ustedes teorías y modelos lo van a aumentar en conocimiento en filosofía 1. Adelante, Verónica. Gracias, Gloria. Gracias. Bueno, de nuevo, por aquí vamos a hablar un poquito de lo que es modelos conceptuales, teorías de enfermería. Vamos a hablar de, a grosso modo, consideraciones generales. ¿Qué son? Las teorías, estas teorías de enfermería, son las que nos ofrecen formas de considerar a una disciplina en términos claros, explícitos, para que puedan comunicarse a los demás. Es decir, una disciplina, en una disciplina, todos los miembros de esa disciplina se ponen de acuerdo en cuanto a los conceptos, el camino a seguir y la comunican a los demás. Es decir, es un grupo académico que se pone de acuerdo sobre un tema. Estas son las teorías, estas son las disciplinas. Y estas teorías las encontramos como formas de considerarlas. Su desarrollo recibió gran impulso, como ya les había dicho, en la década de los años 60 en Estados Unidos. Desde entonces ha avanzado muchísimo. Y cada teoría lleva el nombre de la persona o grupo que la desarrolló y también refleja sus opiniones. Bien. Estos conceptos, es decir, cada filosofía está, me quedé trabada porque ustedes ya vieron, la profesora les explicó muy bien lo que son los conceptos, los elementos del metaparadigma. Vuelvo otra vez a recordar qué es el metaparadigma. Es decir, es el conjunto de conceptos esenciales que identifican los fenómenos, los hechos de interés para la enfermería. Es decir, que constituye el núcleo disciplinar de la enfermería. Y, como bien les explicó la profesora Gloria, este metaparadigma tiene 4 elementos, 4 conceptos que ya los nombró: persona, entorno, salud y cuidado, que no voy a volver a explicar porque fue muy bien explicado, muy bien desarrollado. Entonces, pero tengan en cuenta siempre, porque lo van a usar desde este primer año hasta el 5º, siempre.
y lo van a usar en el resto del desarrollo de su profesión. Siempre se van a trabajar sobre estos conceptos y el metaparadigma. No podemos salirnos de eso, ¿sí? Y estos conceptos, lo que yo quiero agregar, que estos conceptos van a variar, es decir, son los mismos, pero van a estar influenciados por cada filosofía de persona, la orientación científica, la experiencia de enfermería. Por eso van a ver que cada teorista toma esos 4 elementos, esos 4 conceptos, pero los analiza de diferente óptica. Entonces va a estar influenciado por esa filosofía. Y ¿qué diferencia hay entre una filosofía, una teoría, un modelo? Porque se mezclan estas cosas y a veces no podemos definir bien qué es una cosa y qué es otra. Fíjense que es como que hagan de cuenta de un paraguas grande sería la filosofía, que abarca todo, es la madre de todo, la filosofía, porque habla de un tema en general. Y ahí adentro, abajo de ese paraguas, podemos ubicar a los modelos y a las teorías. ¿Sí? El modelo conceptual es un sistema de conceptos que se relacionan, están unidos para formar una proposición. Esa proposición puede ser la declaración que expresa los conceptos, esta relación de estos conceptos que estuvimos viendo, que se puede comprobar, se puede mostrar, es decir, su objetivo tiende a dar una dirección clara y explícita de estos modelos, de estos elementos, perdón. Y la teoría está un poco más particular que el modelo. La teoría es una declaración que propone explicar, caracterizar o describir un fenómeno llamado enfermería, pero también como el modelo conceptual está formado por conceptos y preposiciones, pero en este caso la teoría es más específica que el modelo y que por supuesto la filosofía que abarca todo. Entonces, la teoría es más específica y tiene un alcance más limitado y el propósito es generar conocimientos en un campo especial. Entonces, va a explorar los fenómenos, que expresa las relaciones entre los hechos, puede elaborar una hipótesis, puede pronosticar hechos, es decir, va a depender. No voy a hablarle de los constructos y todo eso porque sinceramente no quiero complicarlos, pero realmente lo que quiero que les quede claro es que el metaparadigma está conformado por 4 elementos, que ya lo vieron, y que la filosofía de enfermería es una proposición más filosófica, como dice la misma palabra, más general. El modelo conceptual tiende a relacionar y la teoría es más específica, ¿no? Y como ya les dije, en los años 50, los profesionales de la enfermería iniciaron, se podría decir, una discusión seria sobre la necesidad de desarrollar, articular también y analizar una teoría de enfermería. Sí, teníamos que tener una teoría de enfermería. Y de esos debates y discusiones en la década de los 60, 10 años después, surgen, fíjense que llevó 10 años de ponerse de acuerdo, de articular todas esas miradas. Y de esos debates, de esa década, de los años 60, surgen los modelos y las teorías, dando una nueva concepción de la enfermería. ¿Sí? Los primeros años de esa década de los 60, dieron una apertura a lo que se puede considerar el desarrollo teórico de la enfermería, bien dicho, ¿no? Y muchos esfuerzos de estas académicas que recibieron también soporte y financiación para la investigación y también el reconocimiento de publicaciones científicas, porque la disciplina va creciendo, se va generando dentro de la disciplina conocimiento, pero también hay que comunicarlo, hay que transmitirlo. Entonces se utilizan también las investigaciones y las publicaciones científicas. A ver, y todo esto muy lindo, pero ¿para qué sirven las teorías y los modelos conceptuales? Por ejemplo, para la práctica diaria, para la práctica profesional, podríamos decir que ayudan a los enfermeros a describir, a explicar, o pueden predecir las experiencias diarias. Sirven también de guía para la valoración, las actuaciones, ¿por qué no la evaluación de los cuidados enfermeros?
También podríamos decir que proporcionan el principio básico para la recogida de datos sobre el estado de salud de los pacientes, ustedes que están trabajando en la valoración de datos, sirven para establecer criterios de calidad de atención, y pero sobre todo incrementan la autonomía de la enfermera, de lo que les estaba hablando la profesora Gloria, mediante la definición de sus propias funciones independientes, ¿sí? Porque lo hacen con sustento teórico. En la enseñanza, ¿qué nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda la enseñanza? Aportan una orientación general para el diseño, por ejemplo, de planes de estudio. Sirve de guía para tomar decisiones sobre el plan de estudio. Por ejemplo, nosotros, en nuestra carrera, nosotros nos adherimos a una teorista, a una teoría, que es la de Henderson, que es la del cuidado, y entonces, a la luz de esa mirada, elaboramos los planes de estudio. Porque van a ver que cada teorista tiene su punto de vista. ¿Y en la investigación para qué sirven? Estas teorías proponen como si fuera un andamiaje, una infraestructura para la creación de conocimientos y nuevas ideas. Y también nos ayudan para descubrir los vacíos de conocimientos en un campo de estudio concreto. Nos ayudan a ver qué no sabemos. Y bueno, proponen un método sistemático para identificar la hipótesis de estudio, seleccionar variables, interpretar los hallazgos. Todo eso los voy a tener en quinto año, en la materia de taller de investigación, junto con la profesora Gloria Herrera, que trabajamos el método sistemático de la investigación, justamente sostenidos y bien posicionados en las teoristas. Por eso es importante saber qué es un modelo, qué es una teoría y cuáles son las teorías. Porque nos ayudan a buscar esos vacíos de conocimiento para generarlo. Y existen, entonces, como les dije, 3 tipos generales de trabajos acerca de esa. Por ejemplo, la principal es las teorías generales, podemos ubicar la filosofía de enfermería, la segunda que serían los modelos conceptuales, y la tercera que serían las teorías de enfermería. Y con la filosofía de la enfermería yo les dije que era un campo más amplio, explica el significado podría decir, de los fenómenos de la enfermería, a través de, del análisis, del razonamiento, argumentando lógicamente. Y son los trabajos, precisamente, en la filosofía, los trabajos previos, son los que han contribuido al desarrollo de la enfermería, trazando un camino a seguir. Y dentro de estos modelos filosóficos, grandes modelos filosóficos, ¿a quién podemos ubicar? A nuestra apreciada Florence Nightingale. Ella trabajó sobre la filosofía de la enfermería. Y aquí también podemos ubicar a Virginia Henderson con el cuidado. Después, los modelos conceptuales son las obras de las que nosotros denominamos las grandes teóricas de la enfermería, ¿sí? Y aquí ubicamos modelos conceptuales como la de Dorothea Oren con el autocuidado, Martha Rogers sobre los seres humanos unitarios, Calista Roy con el modelo de adaptación, Imogen King en el logro de metas. Es decir, hay un montón. Y después, esas son las grandes teóricas. Y después tenemos las teorías que llamamos de nivel medio o teorías de enfermería, que estas teorías proceden de trabajos de otras disciplinas referidas a la enfermería, de las primeras teóricas y de las grandes teorías. Es decir, que de todas estas, las filosóficas y los modelos conceptuales, tenemos estas teorías de nivel medio. Y estas son más precisas, van a ver que son más particulares, se centran en el desarrollo de enunciados teóricos, pero para responder, yo diría, a ver cómo decirlo, para responder a cuestiones específicas de la enfermería. Y en ellas podemos encontrar Hildegard Peplau, que es la de la psicodinámica, la Betty Orlando de relación interpersonal, también podemos ubicar a Ramona Mercer, que es del papel maternal, a Madeline Leininger con la enfermería transcultural, la de Nola Pender, por ejemplo, la promoción de la salud. Y bueno, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Cómo? Porque yo los entiendo. Tienen una mezcolanza de lo que es
teorías, modelos conceptuales, filosofía, y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Cómo lo voy a utilizar? Despacito, paso a paso, en el transcurso, en el recorrido que ustedes van a llevar a lo largo de la formación, ustedes van a ver que todo esto que ustedes ven abstracto, teórico, que no saben para dónde usarlo, para dónde parar, ustedes se van a ir amigando, se van a ir adaptando, todo esto, y van a ver que lo vamos a ir utilizando paso a paso. Ustedes van a ver que, sobre todo en la investigación, utilizamos muchísimo los modelos conceptuales, ¿sí? Y ¿saben también dónde lo usan? Cuando ustedes, por ejemplo, van a realizar un cuidado y van a elaborar un PAE, un proceso de atención de enfermería. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Dónde está presente un modelo o una teoría? Por ejemplo, en un PAE, en un paciente. Y sí, y yo les digo que sí, porque por ejemplo, tenemos a Dorothea Oren, que es ella habla de la teoría del déficit del autocuidado. Es decir, fundamentalmente asociamos el autocuidado con Dorothea Oren. Y entonces, ella toma a la persona como una unidad biológica, simbólica, que lleva, social también, que lleva actividades de autocuidado para conservar su vida y su salud. También tiene en cuenta el entorno, el ambiente ligado al individuo, y va teniendo en cuenta todos esos conceptos. Y entonces, ella nos está hablando de cómo una persona puede realizar su autocuidado. Porque ella la centra en el déficit del autocuidado. Cuando una persona, ustedes cuando van a valorar un patrón y ven que hay un déficit, una ausencia, entonces ahí hay actividades para hacer, para equilibrar ese déficit. Entonces yo tranquilamente puedo utilizar, basarme, adherirme a Dorothea Oren, perdón, voy a tomar agua, puedo adherirme a Dorothea Oren para elaborar un PAE. Por ejemplo, para un paciente, que ha sido operado de un cáncer de un cáncer de intestino y le han hecho una colostomía. Entonces, ¿cómo le enseño a ese paciente a cuidarse en su nueva realidad? Entonces, el autocuidado, es decir, yo voy a implementar un montón de actividades teniendo en cuenta que él tiene un déficit, y como ese ejemplo muchos. Entonces, yo partiendo de Dorothea Oren puedo adherirme y puedo elaborar un PAE teniendo en cuenta los conceptos que ella toma para elaborar su teoría del déficit y del autocuidado. Pero como yo no los quiero marear, despacito, lo que quiero que piensen y que quede bien claro, con eso me siento contenta de que puedan diferenciar que hay filosofías, que es un paraguas amplio, que adentro podemos ubicar los conceptos, los modelos conceptuales y las teorías que son más específicas, como por ejemplo el déficit del autocuidado, la adaptación, la teoría de Leninger de la enfermería los cuidados transculturales, por ejemplo, es otra que yo puedo en un centro de salud, en un CAP, un centro de atención primaria de la salud, como una enfermera puede valerse de los conceptos trabajados por Leninger en la enfermería, el cuidado transcultural, para brindarle cuidado a un paciente de una etnia particular. ¿Cómo? Lo tengo en cuenta, ¿cómo? Porque la cultura nos atraviesa, y entonces, ¿cómo yo me adapto, modifico, de acuerdo a la cultura de este paciente? Entonces ven que las teorías están presentes en cada uno de nuestros actos y fundamentalmente en la investigación, que después la vamos a estudiar mejor, pero eso ya es motivo de estudio para otros años. Pero lo importante es que ustedes sepan que las teorías, los modelos conceptuales están presentes en cada uno de los actos y en cada una de las acciones que podemos realizar en enfermería. No es tan abstracto si lo traemos, lo bajamos al piso, ¿sí? Bueno, eso es un poquito, no quiero cansarlos, pero es un poquito lo que tengo para comentarles acerca de las teorías y conceptos. No sé, Gloria, ¿qué te parece? Si puedes agregar algo, o si te parece que fue suficiente. Excelente, fue más que suficiente. Lamentablemente se están yendo del aula porque se hizo muy extenso este repaso con esta comisión, pero está
excelente porque han podido aprovechar con tanto detalle a la profe Cecilia, ahora Verónica con estos temas. Así que voy a avanzar para darle los conceptos básicos de cada uno de los temas de las unidades que nos quedaron, para no seguirlos devorando, porque verdaderamente les agradezco que estén todavía en el aula, pues llevan tantas horas delante de la pantalla que verdaderamente se nos hizo muy extenso. Pero por lo menos pudieron escuchar a Cecilia y a Verónica y darle suficiente información sobre esos temas. Así que yo hago un breve repaso para poder completar las unidades pendientes y ya cerramos en la actividad del día de hoy, ¿sí? La unidad 2, pensando en el cuidado, también habla de la gestión del cuidado. Ustedes tienen que entender que gestionar el cuidado implica que se van a llevar a cabo actividades, etapas planificadas, organizadas a través de un proceso administrativo. Quiere decir que yo dejo escrito esas actividades, voy revisando, voy viendo los recursos con los que cuento, la disponibilidad de las personas, los recursos materiales, los recursos humanos. Es decir, que yo voy a gestionar ese cuidado para que sea eficiente y de calidad. ¿Está bien? A eso se refiere el cuidado. Todas esas características de cuidado, ustedes se van a encontrar suficiente bibliografía en el aula para fortalecerse con este vocabulario que tenemos después los profesionales para poder hablar, escribir y el día que nos encontremos en las aulas poder ser evaluados sobre estos conceptos. Así que no aflojen, sigan leyendo, completen las guías. Vamos a ver de instrumentar estos encuentros por unidades, así van afianzándose en el conocimiento. ¿Está bien? La unidad 3 habla sobre el proceso de atención de enfermería. Se abrevia PAE, P-A-E, proceso de atención de enfermería. Ya les adelantó la profesora Verónica la importancia que tiene este proceso a la hora de brindar cuidados. Ella les señaló que hay teoristas con distintas filosofías o modelos a seguir para llevar a cabo nuestras intervenciones. Porque ¿qué es el proceso de atención de enfermería? Es el método sistemático, dinámico y flexible en el cual la enfermera lleva la teoría a la práctica, ¿no? Es la herramienta que utiliza enfermería para que todo ese conocimiento científico adquirido se vea reflejado en las intervenciones concretas que realiza, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un proceso sistemático? Porque tiene pasos que cumplir. No se hace de cualquier manera, se hace de una manera ordenada y en el PAE se identifican 5 etapas: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. La valoración es la primera etapa del PAE. Ahora en un momento la vemos con más profundidad. Una vez que yo recolecto datos en esa valoración, los analizo y los interpreto. ¿Y qué reconozco? Algún dato relevante, algún dato significativo que me está señalando por dónde iniciar mis cuidados. Ese dato relevante generalmente es un problema detectado, un problema real o potencial. ¿Qué significa real? Que está presente en ese momento. ¿Qué significa potencial? Que puede ocurrir. Un problema real o potencial que se relaciona con una causa. Por ejemplo, está el riesgo de que esta persona presente úlceras por decúbito relacionado con la inmovilidad. Hay personas que por una determinada situación no se pueden movilizar, cambiar de posición en la cama, sea por una afección a nivel cerebral o sea por una cirugía que le impide movilizarse, y lo más probable es que en esos puntos de apoyo comience la piel a lesionarse hasta generar una úlcera por decúbito. Ese es en este caso, así como está presentado, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo potencial. Ustedes van a trabajar bien los diagnósticos a partir del segundo año, ¿sí? Pero entiendan que esa segunda etapa es identificar un problema, enunciarlo como diagnóstico de enfermería, ¿sí? La tercera etapa es la planificación, es decir, que se organiza lo que es el plan de cuidados. Un plan de cuidado
enuncia, escribe, registra intervenciones o acciones de enfermería de manera concretas. Hablábamos de las úlceras por decúbito. Puedo poner en mi plan de cuidado rotar a la persona cada 2 horas, utilizar colchón antiescara, colocar dispositivos en los puntos de apoyo. Es decir, que va a quedar claro qué es lo que voy a hacer con cuidado. La ejecución es la puesta en marcha, es decir, ya hago las actividades y esas intervenciones. Y la evaluación es monitorear, supervisar, controlar si están siendo efectivos esas intervenciones, esas acciones, y estoy logrando el resultado esperado. Dijimos que el PAE es sistemático, pero es dinámico y flexible. ¿Por qué? Porque yo no voy pasando de una etapa a otra y las cumplo a rajatabla. Yo voy a ir y venir, voy a ver si está bien formulado el diagnóstico, voy a volver a ver si con estas acciones voy a resolver el problema, voy a ver si las estoy ejecutando como las tenía escritas y voy a ir evaluando permanentemente ese plan. ¿Está bien? Entonces las etapas dijimos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. La valoración es la primera etapa del PAE. Esa etapa consiste en recolectar datos. ¿Qué tipo de datos? Objetivos, subjetivos, de antecedentes y actuales. Un dato objetivo es el que se puede comprobar, el que se puede medir, el que se puede corroborar. La profesora Cecilia, todos los datos que me dio de constantes vitales son datos objetivos, porque se miden a través de instrumentos, se pueden comprobar, ese valor lo puedo obtener yo, lo puede obtener mi compañera, si es en un termómetro está visualizado y lo observamos todos, no tiene objeción, es un dato objetivo, ¿sí? Está allí concreto. Un dato subjetivo es el que manifiesta el sujeto, el que me da la persona. En el caso presentado del trabajo 1, Pedro señala que es católico. Yo le creo, aunque yo no sé si es verdad o no, pero él me dice que es católico. Un dato subjetivo por excelencia es el dolor. La persona me refiere que le duele el hombro derecho. Y si no hay nada visible que pueda relacionarse con el dolor, yo entiendo que está el dolor, porque lo percibe. Un dato subjetivo es tengo sed, tengo hambre. ¿Entienden? Siento náuseas. ¿Está bien? Siento un hormigueo. Son datos subjetivos. Me lo manifiesta la persona, pero yo no lo puedo corroborar. ¿Está bien? ¿Qué tipo de dato actual? El de este momento, el que está en esta interacción, se está manifestando o se está presentando. ¿Qué dato de antecedente, que según la bibliografía es histórico? Por ejemplo, estuvo internado por una neumonía hace un año. Es un dato de antecedente. Tal vez tenga relación con el momento actual. Entonces me puede servir ese dato como antecedente para entender qué es lo que está pasando en el hoy, en ese momento. ¿Sí? Los datos se obtienen de fuentes primarias y secundarias. La fuente primaria es la persona misma. Es decir, ya la persona me está dando un dato para que yo pueda obtenerlo o registrarlo. Es fuente primaria. La fuente secundaria son el equipo de salud, familiares, amistades, y la historia clínica también es conocida como fuente secundaria. ¿Cómo obtengo los datos? A través de la entrevista, del examen físico o de la observación. En la entrevista, generalmente obtengo datos subjetivos. Por ejemplo, me cuenta que es católico, me cuenta que es viudo, me cuenta que es el presidente de la unión vecinal. Datos subjetivos. El dato objetivo, generalmente, con la entrevista, solamente datos subjetivos. Con el examen físico, datos objetivos. Es el control de la tensión arterial a través de un método ocultatorio que les contaba la profe Cecilia. A través de la observación, lo que yo puedo darme cuenta y obtener como dato solo observando. Deambula a través de un andador. Tiene anteojos permanentes. Se observa en la oreja izquierda un audífono. ¿Se dan cuenta?
yo voy obteniendo datos a través de esos 3 instrumentos o herramientas: entrevista, examen físico y observación. Esos datos son los que ustedes van a completar en esa tabla de trabajo práctico 1 con datos extraídos de la presentación del caso que se adjuntó. ¿Está bien? Estos datos que yo obtengo los ordeno a través de una guía de patrones funcionales que elaboró una teorista que se llama Marjorie Gordon. Marjorie Gordon determinó 11 patrones funcionales, porque ella reconocía que cada dato se refería a una función de nuestro organismo o alguna función relacionada con estas dimensiones que habíamos identificado. Por ejemplo, utiliza anteojos de forma permanente, corresponde al patrón cognitivo-perceptual. Ese patrón cognitivo tiene que ver con el conocimiento, con la formación adquirida, con el hecho de saber leer y escribir, con la memoria, al recordar datos, y lo perceptual tiene que ver con los 5 sentidos, ¿no? La vista, el tacto, el olfato, el gusto, y también en lo perceptual se agrega el dolor. Entonces, que use anteojos, yo lo relaciono con la visión. Digo, este dato, este patrón cognitivo-perceptual. La persona utiliza un andador o utiliza un bastón. Tiene que ver con la actividad y el ejercicio. ¿Entienden? Entonces, yo ya esos datos los voy a ir ordenando en los patrones funcionales de Marjorie Gordon. ¿Está bien? La unidad 3 también tiene un apartado que es la comunicación. Y se habla de la teoría de la comunicación que ustedes ya vieron en el secundario. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, tiene que ser decodificado, existen canales de comunicación, y en enfermería es muy importante la comunicación. En la comunicación hay distintas formas de comunicarse. Una es la verbal, otra es la gestual. Nosotros, a través de las palabras, tenemos que utilizar un lenguaje sencillo y claro para que la persona lo pueda comprender. Y tenemos que esperar esa retroalimentación, que nos manifieste que lo comprendió y que lo transmita con sus palabras. También aparece lo gestual. Reconocemos la incomodidad, la angustia, la tristeza, el dolor, a través de los gestos que nos manifiestan las personas. Y nosotros también somos comunicadores a través de lo gestual. Entonces también corresponde que revisemos eso a la hora de comunicarnos, ¿sí? La comunicación en enfermería es muy importante, básicamente porque nosotros dejamos registros escritos en forma de informes, de manuales, confeccionamos fichas Cardex en las cuales se vuelcan todas las indicaciones médicas en cuanto a tratamientos médicos, y de esa manera podemos todos actuar de igual manera, ¿sí? Los controles que señalaba la profesora de signos vitales tienen que quedar en las hojas convenientes, registrados, para que todos podamos conocer esa información, ¿sí? La importancia de los registros de enfermería tiene que ver con que básicamente es un documento legal. Puede ser requerido a pedido de la justicia. Por eso nuestros registros tienen que ser claros, legibles, hechos con virome, azul, no tachaduras, no líquidos correctores, y tiene que estar identificada la persona con firma y aclaración de firma y número de matrícula. Los enfermeros tenemos sellos de manera de firmar y colocar el sello. Tiene que quedar identificada la persona que realizó la actividad o que no la realizó. ¿Está bien? Entonces, es un documento legal. Sirve como comunicación en el equipo de salud. Permite la continuidad de los cuidados y es fuente de investigación. Es decir, que siempre que yo necesite buscar información, voy a ir a los registros que existan en la enfermería donde yo encuentre lo que me interese a mí indagar o consultar. ¿Está bien? Les voy a pedir que si van teniendo alguna consulta sobre los temas, las hagan en el mensaje, así las profesoras les van contestando. No esperen a que yo termine toda la disertación. ¿Vale? La unidad 4 se refiere a las necesidades humanas. Las necesidades humanas van a variar mucho entre unas personas y otras. Cada uno va a reconocer qué es necesario o qué no es necesario, qué es lo que yo considero una necesidad o no.
Entonces parto de definir qué es necesidad. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es un requerimiento, es una carencia, es algo útil, indispensable, que busco satisfacer. Por ejemplo, para muchos casos es más importante el sueño, el descanso, que una correcta alimentación. Para muchas personas es más importante un auto de alta gama que una vivienda propia. Para muchas personas priorizo la educación al trabajo, o al revés, el trabajo a la educación. Todos los seres humanos tenemos distintos tipos de necesidades, ¿sí? Es decir, alguna carencia, algún requerimiento o algo útil o considerado indispensable. Eso es la necesidad. En el año 1970, un psicólogo y humanista, Abraham Maslow, elaboró una teoría sobre las necesidades humanas. Él identificaba esta diferencia entre las personas sobre las necesidades humanas, pero las representó en una pirámide. Puso en la base las que él consideró que eran las prioritarias a satisfacer, que eran las fisiológicas o de supervivencia. ¿Qué había allí? Oxigenación, circulación, nutrición, hidratación, sueño, eliminación. En el peldaño siguiente, ascendiendo al vértice de esa pirámide, habló de seguridad y protección. ¿Y qué consideró que era seguro y que generaba protección a las personas? Un trabajo, una vivienda, la salud, la vestimenta, la educación, la justicia. En el tercer peldaño puso amor y pertenencia y consideraba que todas las personas necesitan sentirse queridas, necesitan mostrar el cariño y el amor, ¿sí? Lo afectuoso. Y la pertenencia, formar parte de una familia, de un grupo de amigos, de una institución, eso también le hacía bien a la persona, ¿no? Era una necesidad humana, según Maslow, el amor y la pertenencia. En el siguiente escalón, en el siguiente peldaño, ubicó autoestima y reconocimiento social. Y dijo que todas las personas necesitan ser reconocidos, ¿sí? Tener un reconocimiento en esa sociedad por la labor o por su rol que desempeñan. Y entendió que la autoestima era muy importante para las personas, el sentirse bien consigo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las personas que tienen muy baja autoestima puedan verse afectada la salud en algunas dimensiones, ¿sí? Y las personas que están más fortalecidas en su autoestima sobrellevan mejor las situaciones relacionadas con la salud, ¿sí? Y en el vértice ubicó a la autorrealización, es decir, que ya logré todo lo que yo me había propuesto, estoy realizada. Pero él dijo, no es que yo voy de un peldaño a otro y voy cubriendo esas necesidades y paso al siguiente hasta que llegue a la autorrealización, sino que permanente voy y vengo entre esos peldaños porque es probable que esté formando parte de un grupo de pertenencia, pero me estoy olvidando de alguna de seguridad y protección. Y nunca puedo obviar las fisiológicas o de supervivencia. La teoría de Maslow señala que para que la persona llegue a la autorrealización es necesaria la motivación. Entendió que la motivación era el motor impulsor para que esa persona busque satisfacer las necesidades humanas, así como él las presentaba, hasta llegar a la autorrealización, ¿sí? Entonces, yo cuando hablo de la teoría de Maslow, no es solamente dibujar la pirámide con los nombres de cada uno de los peldaños, sino entender que es la motivación, el motor impulsor que va a llevar a las personas a buscar satisfacer esas necesidades. ¿Está bien? Estas necesidades también tienen clasificaciones. Las necesidades se clasifican en sentidas o percibidas, en expresadas, en comparativas y en normativas. La necesidad sentida o percibida es la que la persona reconoce como tal, como una carencia,
se da cuenta de ese requerimiento, y ese darse cuenta hace ver que es una necesidad sentida. Yo no puedo ir a un lugar planteando de que necesitan tener un centro de salud en esa comunidad cuando la necesidad imperiosa es el suministro de agua potable al interior de los domicilios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gente va a tener una necesidad sentida, porque se dan cuenta de la necesidad del agua al interior de la vivienda. Entonces, yo no puedo, como personal de salud, ir con otro planteo, sino que tengo que estar atenta a la necesidad sentida de esa persona, de esa familia o de esa comunidad. La necesidad expresada es la que se da a conocer, es la que se denomina demanda. Por ejemplo, en el barrio de Estela Maris hay un problema muy serio con los últimos asentamientos que tuvo esa población, ese barrio, en relación a la red de gas natural domiciliaria. Entonces la gente se organiza, llaman a los medios, hacen notas, peticiones a la unión vecinal, se manifiestan en el Consejo Deliberante y en la municipalidad buscando que les solucionen ese problema. Es decir, que ya reclaman, demandan, exigen, están expresando esa necesidad, ¿sí? Esa es una necesidad expresada, la doy a conocer, ¿sí? La necesidad comparativa es este mismo ejemplo de la necesidad de la red de gas natural, por ejemplo, en el barrio Estela Maris, que se repite en el kilómetro 12 o en la fracción 14 y 15. Es decir, que es comparativa en cada uno de esos barrios esa necesidad que está surgiendo, ¿sí? Y la necesidad normativa es la que define el experto, es decir, personas formadas que identifican una necesidad en una determinada población y la dan a conocer. Un ejemplo de necesidad normativa es el calendario de vacunaciones que surge después de que epidemiólogos, infectólogos, gente de estadística, de demografía, de distintas disciplinas, se unieron para identificar que había necesidad de vacunar al recién nacido contra determinada enfermedad. A los 2 meses, contra esta otra. A los 4 meses, a la embarazada, protegerla de esta manera. A los adultos mayores, con tal vacuna. ¿Se dan cuenta? Eso se instaló en el ámbito sanitario y se acata porque se reconoció que era una necesidad que había que buscar satisfacer, una necesidad de salud en esas poblaciones a través de gente, de expertos que se sentaron a identificar qué requerimiento o qué era útil para esas poblaciones. Necesidad normativa la define el experto. ¿Está bien? Ahora bien, para las necesidades de salud, nosotros hablamos de que hay una oferta de salud y una demanda de salud. ¿Qué es una oferta? Es algo que me ofrecen, ¿no? Es algo que está ahí puesto a mi alcance. Es algo que se muestra y se da a conocer de manera llamativa para que yo me interese por ello. Por ejemplo, las ofertas en los supermercados tienen carteles amarillos, números grandes, señala el porcentaje de descuento, ¿no? Las facilidades. La oferta de salud es de todo lo que dispone un centro asistencial o un ámbito sanitario que ofrece a la población. Por ejemplo, en el centro de salud uno ingresa y sabe que cuenta con un médico clínico, con un nutricionista, con un kinesiólogo, con un asistente social, con determinados profesionales que asisten en ese lugar. También hay horarios, por ejemplo, de 8 a 16, de 8 a 20, uno va a una clínica o un sanatorio y hay toda una cartelera donde están por cada especialidad qué médico atiende en ese lugar, si se dirige a otro lugar de diagnósticos y tratamientos, que hacen estudios, también está señalando qué estudios, quiénes los... ¿Se dan cuenta? Está mostrado. En los centros de salud hay carteleras, hay difusión de los planes de vacunación, hoy por hoy de todo lo que tiene que ver con medidas preventivas ante el COVID-19. La oferta de salud es eso, mostrar todo lo que hay allí para que esté a disposición de las personas, ¿sí? La demanda de salud es quiénes son los que van a requerir, ¿no?
¿qué es lo que yo reclamo? ¿Qué es lo que yo busco satisfacer como necesidad de salud? Por ejemplo, en el barrio Pietrovelli, la mayor demanda de atención en salud son los adultos mayores. El barrio Pietrovelli, que está al pie del cerro, es un barrio antiguo. Entonces, ¿quiénes son los que más demandan atención? Los adultos mayores. Por lo contrario, en el barrio Estela Maris, la mayor demanda son niños de temprana edad y mujeres embarazadas. ¿Para qué me sirve a mí saber todo esto? Y porque yo tengo que planificar, gestionar ese cuidado de acuerdo a la demanda de salud que tengo en el lugar donde estoy. ¿Se entiende? Se tiene oferta y demanda. Si hay dudas, escriban en esas ventanitas que la profesora les va a ir contestando. ¿Sí? Los niveles de atención en cuanto a la salud, a los ámbitos sanitarios, se refiere a que hay identificados 3 niveles de atención. ¿Sí? Hay un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Ese primer nivel es el centro de salud, es el puesto sanitario, es un gabinete de salud, es decir, lo mínimo indispensable de atención de salud, de servicio sanitario. ¿Sí? Lo mínimo e indispensable. Ese es el primer nivel. El segundo nivel ya intervienen las clínicas, los sanatorios y los hospitales. ¿Por qué? Porque allí ya encuentro una atención de mayor complejidad. Están todos los servicios, están los profesionales, habrá algún especialista, tienen para hacer radiología, laboratorio, farmacia. Ese es el segundo nivel. Clínicas, sanatorios y hospitales. Y el tercer nivel es el que tiene mayor complejidad en la atención. Por ejemplo, para pediatría a nivel nacional, el centro de mayor complejidad en la atención es el Hospital Garrahan. Para los pacientes cardiovasculares, un centro de tercer nivel a nivel nacional es la Fundación Favaloro. Ayer me preguntaban, y en Comodoro, señora, hoy por hoy hay algunas clínicas y sanatorios que ofrecen mayor complejidad, incluida de nivel 3, en hemodinamia, el reemplazo valvulares cardíacos. Muchas veces con profesionales que vienen de Buenos Aires y que acuerdan y citan a las personas para ese día. ¿Sí? Hay en este momento una clínica oftalmológica que también está de tercer nivel por los aparatos y los instrumentos que han traído de esos lados. También convocan a médicos que vienen especialmente a realizar cirugías que vienen desde Buenos Aires o de otros lugares, Córdoba, Mendoza. Y ayer me hacía acordar la profesora Cecilia lo que es CABIN. Es un centro de atención bionuclear que tiene mucha injerencia sobre tratamientos de cáncer o incluso sobre diagnósticos a través de cámara gamma de problemas cardíacos. Está pensada a que pueda brindarse calidad de intervención 3. Está por terminarse la actividad de tan larga que la hicimos. Bueno, esto que yo les estoy señalando de los niveles de atención, ustedes lo van a ver mucho más en detalle, ya esta es la base, en lo que es la enfermería comunitaria. ¿Está bien? Esta era el repaso de la unidad 4. ¿Por qué? Porque ya la unidad 5 la trabajaron con la profesora Cecilia y que les dio suficiente información. En esa valoración clínica hablaba de lo que es la admisión y el alta. Admisión es recibir a la persona, interactuar en un primer contacto. Le doy el ingreso a una institución, a un centro de salud, y que corresponde presentarse. Ustedes van a ir a la práctica con un uniforme donde va a estar grabado nombre y apellido. En las instituciones ya usan una credencial que los identifica, pero yo tengo que presentarme y saber su nombre y apellido, y en un diálogo profesional y técnico dar a conocer la información que necesita. ¿Está bien? Y en el alta es preparar a la persona para que una vez que nos distanciamos, nos despedimos, sea de la interacción que hayamos tenido, sepa y lleve la suficiente información como para seguir adelante con los cuidados que tenemos previstos. ¿Está bien? Para que esa persona tenga autonomía y pueda entonces saber
se va a poder resolver sin problemas la atención. Simplemente era para algunos decir que ya se tenían que retirar. Yo creo que no hay consulta. Les agradezco infinitamente su participación, aunque habrán ido al baño, habrán ido a hacerse preparar mate, a tomarse un café. Lo lindo de esto es que estamos en casa o estamos en un ámbito cómodo, tranquilo, no tuvimos que trasladarnos. Hoy hacía mucho frío y viento a la mañana, no tuvimos que se nos pasó el colectivo, como es la presencialidad. Esto es lo lindo, lo que tenemos que aceitar nosotras docentes es los tiempos, porque hoy fue exageradamente extenso a los encuentros anteriores, porque la profe aprovechó a dar bien su clase, que le gusta hablar de esos temas, la profe Verónica también le gusta hablar sobre sus temas, y así se fue prolongando. Les pido mil disculpas y vamos a ver en futuro de cronometrar un poco más para que no se les haga tan extenso. Fue la comisión que más tiempo tuvo de conectividad, perdónennos. Así que, bueno, les agradezco la participación y ya les vamos a dar a conocer cómo seguimos aprovechando estos encuentros de Jitsi para seguir adelante con el programa de la materia. ¿Está bien? Acuérdense que está el foro de consultas. Allí escriban, que los docentes les contestamos y ustedes van leyendo las consultas de sus compañeros y así también se van quitando dudas. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, Cecilia. Te agradezco la compañía y a todos ustedes los despido. Muchas gracias por todo.